Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Tertulia de Noche. Hoy estamos en vivo aquí en los estudios de Canal 14. Estamos transmitiendo desde la zona norte de Costa Rica para todo el país y también para toda nuestra región. Por supuesto, un cordial saludo, un gran abrazo y como siempre agradeciéndoles por sintonizar Canal 14. Bueno, hoy vamos a hablar de la situación que está viviendo Costa Rica. Hoy estamos 30 de septiembre, estamos terminando el año y por lo tanto hemos sido testigos, ya lo han anunciado, vamos a poder ver imágenes de lo que ha sido hoy o es este inicio de manifestaciones. A ver si me regala las imágenes, mi amigo camarógrafo. Lo que ha sido hoy las protestas o las manifestaciones pacíficas que han llamado los organizadores en el país, en todo el país. San Carlos es una de las zonas donde hemos tenido, al parecer, más bloqueos, bloqueos que hemos presenciado en el sector de Aguasarcas, también hemos tenido en el cruce de Muelle, también hay bloqueos en el sector del río San Carlos por Boca Arenal, en Río Frío también, ya un poquito más para allá, también por el lado de los Chiles se han presentado bloqueos, en el lado de San Ramón, para hablar de la zona norte, pero también en otras partes del país, principalmente los organizadores han dicho que quieren cerrar todo lo que son las entradas y salidas de mercancías al país, lo que son puertos, aeropuertos. También han habido manifestaciones por el sector de Caldera, también por el sector de Moín. En Guanacaste también vimos que por el aeropuerto de Liberia ha habido manifestaciones, igual que en ese pequeño aeropuerto Tobías Bolaños en San José por Pavas. En fin, hay manifestaciones como una forma de decirle al país: no queremos más impuestos, no queremos negociación con el Fondo Monetario Internacional, el país ya no aguanta más, ya no quiere más cargas tributarias, el país quiere que si hay impuestos que sean los que más tienen en Costa Rica, los que definitivamente pagan impuestos. Y es que la situación de la pandemia, como la que hemos estado viviendo desde marzo, definitivamente disparó los índices de desempleo en Costa Rica. Ya veníamos con una situación económica, como decimos, en agonía. Y hoy ya el desempleo, datos formales, a 25%, sin embargo hay sectores que dicen de que esto se está elevando más y vamos a caer en una economía tan informal que todas las estructuras del Estado en salud y en fin se van a ver afectadas. Y hay sectores que tampoco quieren la venta de activos, aunque el gobierno todavía ha dicho que no, pero no hay confianza en los políticos de Costa Rica y las manifestaciones se mantienen. Aquí en la zona norte, incluso a estas horas, nos reportan que hay manifestaciones ya recientes en el sector de La Pelona, ahí en la Tigra, y también en el sector del río San Lorenzo, entre Valle Azul y Bajo Rodríguez. También hace poco cerraron en ese sector. Y nos dicen, amigos, que más bien el tono pareciera que va a comenzar a subir si Carlos Alvarado, como presidente de la República, no se sienta a negociar con quienes están en estos momentos protestando. Bueno, para hablar de toda esta situación, vamos a conversar con un amigo, William Méndez. William Méndez es licenciado en Derecho, también licenciado en Ciencias Políticas y también es periodista, profesor de Derecho y en Ciencias Políticas, abogado litigante, consultor privado y también William es escritor, además de analista político, por supuesto, y por lo tanto hoy lo hemos invitado para que aquí en vivo, con ustedes, podamos analizar la situación que vive en nuestro país, tratar de analizar diferentes ángulos y ustedes si quieren hacer consultas, estamos también en vivo a través de nuestra página de Facebook, TVN14, ahí puede ingresar. Puede vernos y hacer sus comentarios o bien alguna consulta dentro de la tertulia que vamos a tener esta noche con William. William, muchas gracias por aceptarnos. William está en la capital y va a conversar con nosotros en este programa. Un placer. Gracias, buenas noches. Con gusto atenderé todas las preguntas que tengas allá por el estudio y también a las personas que quieran hacerlas llegar a través de la página de Facebook de TVN14. William, un balance de lo que estamos viviendo en el país, como decía en la introducción, es la suma de una serie de descontentos que no solamente se han dado desde este gobierno, sino desde el gobierno anterior y que ya estamos rebotando
en una situación donde los costarricenses ya claman por otro tipo de medidas que no sean las que sean más agónicas desde el punto de vista económico? Estamos en una situación muy crítica. Estamos ante el debilitamiento de las instituciones democráticas con con las posibles consecuencias que se puedan derivar de la pérdida de confianza en las instituciones, en las autoridades, en la clase política, y que de una u otra manera termina afectando esa relación que debe ser armónica entre los gobernantes y la ciudadanía. Es un momento crítico, no solamente en relación a las políticas económicas, a las políticas sociales, sino que también en relación al futuro del país, porque mucho de lo que se está decidiendo hoy en el presente va a tener una consecuencia, una incidencia profunda, profunda a niveles nunca antes vistos en materia de desarrollo, en materia de inclusión, en materia de exclusión, en pobreza y en desequilibrios sociales. ¿A qué me refiero? Que cuando estamos hablando hoy de profundas transformaciones a través de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando estamos hablando de que hay una gran cantidad de estudiantes de primaria y secundaria, los cuales ya no solamente perdieron hace unos año y medio atrás, 3 meses, sino que ahora le podemos sumar todavía un año de pérdida de clases que no se van a poder reponer. Cuando sumamos una tasa de desempleo que nunca había esperado ver en mi vida en Costa Rica, cuando sumamos un nivel de desempleo como el que tenemos hoy, las medidas que se vayan a adoptar no solamente deben estar previstas para un impacto en el muy corto plazo o un plazo inmediato, sino que también para empezar a revertir los efectos negativos que en el largo plazo va a tener sobre la sociedad costarricense. Es decir, no son decisiones fáciles las que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa deben de adoptar, pero tampoco son decisiones fáciles para todos los demás sectores de la sociedad que de una u otra manera se van a ver afectados por estas decisiones. Y esa es una masa crítica, por llamarlo un poco científico, es una mezcla peligrosa porque precisamente se da en este contexto la posibilidad de que empiecen a surgir no solamente secuelas eh, producto de la pandemia, me refiero a secuelas políticas producto de la pandemia, sino que también el surgimiento de nuevos movimientos o grupos que están buscando también un espacio, una voz, cómo canalizar su inserción en la toma de decisiones del aparato del Estado. En esa última parte, ¿qué significa ese grupo, William, para entenderlo mejor? De la Que posibilidad. tenemos Ujú. Sí, que tenemos sectores de la población que tal vez no están participando dentro de las estructuras formales de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa o con movimientos o sectores. Digamos, tenemos partidos políticos, movimientos, por ejemplo, laborales, tenemos sectores como el empresarial, y entonces empiezan a surgir nuevos grupos, nuevos contextos políticos de personas que indistintamente de dónde vengan, están buscando generar su propio espacio político y es un momento oportuno para poder unir factores de, de personas, grupos sociales, personas individuales que quieren verse representadas y tal vez la participación la puedan encontrar a través de estas nuevas voces. Entonces, el tema, por ejemplo, de hoy es un poco, me parece que puedo visualizarlo desde el interés de muchas personas de hacerse ver, de hacerse sentir, indistintamente si tienen o no razón. Ese no es el enfoque que quiero darle, sino que más bien muchas de estas personas se pudieron haber organizado motivadas por la coincidencia de factores que, como te digo, algunos pueden ser derivados secuelas del COVID, gente que está molesta por los encierros, gente que está molesta porque ha perdido empleo, gente que está muy asustada
porque ven una situación económica del país o una situación económica familiar, están preocupados por el tema de la salud, por el debilitamiento de nuestras instituciones, digamos como la Caja Costarricense del Seguro Social ante una pandemia, etcétera. Entonces, todos estos elementos empiezan a confluir y se empiezan a dar movimientos. Algunos pueden ser organizados con personas responsables detrás de ellos, en el sentido de que son los promotores, pero también puede haber una generación espontánea que actúa por sí misma y se van sumando, y estos empiezan a generar nuevos espacios de participación política. William, tenemos algunos datos. Bueno, usted también participa en el CIEP de la Universidad de Costa Rica sobre cómo está la situación. ¿Han medido alguna situación del país? Sobre todo que hay empresas que a pesar de la situación que se vive y que se habla de que puedan volver a activarse, posiblemente muchas de esas empresas no vayan a sobrevivir. Muchos de esos contratos laborales que se han suspendido por un tiempo, posiblemente algunos vayan ya a ser cesados de empleo. Es decir, hay mucha variedad en ese sentido, la pobreza va a crecer, la informalidad va a crecer y la otra parte es que de ahí estamos en una encrucijada. Por un lado, vemos que esto va creciendo. Por otro lado, vemos que el gobierno nos receta Fondo Monetario Internacional y por otro, yo no sé si usted ve si hay algún tema que tenga que ver con una reactivación económica que llegue a decirle al costarricense, bueno, vamos a reactivar la economía y vamos a tratar de mantener algunos sectores todavía pujantes, porque solo se habla de reactivar el turismo, que por supuesto es una gran parte de la economía de ingresos, pero de esas tres temáticas, ¿qué visualizas? Ok, tal vez voy a hacer referencia al último estudio del CIEP, del Centro de Investigaciones en Estudios Políticos de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, mis colegas de la Escuela de Ciencias Políticas, el último estudio sobre las preocupaciones de las personas. No, esto es una encuesta que se hace cada cierta cantidad de tiempo, que reúne diferentes temas. No hay un estudio específico sobre el tema que estás planteando. Pero la última encuesta dio un resultado muy interesante que me gustaría comentarlo para ustedes. Dice sobre los principales problemas del país. La gente dice que es el desempleo. Claro, evidentemente estamos viviendo una crisis de desempleo, que es la gente que salió de lo formal y algunos de estos no han conseguido un nuevo empleo, no se han podido recuperar en el mercado del trabajo. Pero también tenemos un desempleo que es el mercado informal, es decir, son personas que o perdieron su trabajo y vuelven a una situación de menores ingresos, pero tal vez, como dicen, chambeando o haciendo algunas otras cosas, pero no tienen el nivel que tenían antes, y la gente que ha perdido totalmente sus fuentes de ingreso. Entonces tenemos como preocupación principal el desempleo. El segundo tema es el tema de la salud, el coronavirus. La gente está preocupada por el tema coronavirus y ahí entonces hay que pensar un poco cuál es la relación entre lo que el gobierno ha hecho para atender la crisis del COVID-19 y si las personas están más preocupadas de esta situación y cuánta información realmente manejan. Hay muchas noticias falsas que inciden sobre la preocupación de las personas y el COVID. Y hay otras dos variables que quisiera mencionar. A la gente le preocupa el costo de la vida y la situación económica. Ese es un tema de mucha actualidad. Las protestas del día de hoy tienen que ver con esa insatisfacción, con esa inseguridad, con esa preocupación que tienen muchos ciudadanos. Otra que es la mala gestión del gobierno. Hay una crítica a cómo el gobierno está asumiendo muchas áreas de trabajo, y la última es la pobreza. Entonces ves que están todos concatenados, es decir, hay una relación entre el tema del desempleo, el costo de vida, el problema económico, la mala gestión del gobierno y la pobreza. Esos son indicadores muy importantes. A esto quiero agregar un tema que dejé de la última participación, y es el tema del diálogo político. En los últimos 2 años he insistido en diferentes medios de comunicación, en diferentes entrevistas, en diferentes actividades en las que he podido participar, de que no existe un verdadero diálogo político en el país y que el gobierno de la República es el principal llamado a establecer un diálogo político con diferentes actores sociales.
Está muy bien lo que plantearon hace unos días atrás de hacer una convocatoria a través de nuevos mecanismos de interacción con las personas, particularmente para evitar la aglomeración de ciudadanos y ciudadanas. Entonces se hizo a través de plataformas, de diferentes plataformas y recibir documentos. Pero eso no genera el resultado que espera. Esto es, yo doy mi opinión, el gobierno escucha, hace una contrapropuesta, hay una serie de insumos a favor, en contra, apoyos, ¿verdad? Replanteamientos y vuelve a circular hasta llegar a un consenso. Eso es el gran problema que hemos tenido en los últimos 2 años, que se ha agudizado y se ha acrecentado dada la situación del COVID. Porque entonces tenemos el elemento, el COVID nos genera una serie de secuelas, como por ejemplo cierre de empresas, una gran cantidad de empresas han cerrado, otras han tenido que reducir sus actividades, otras han estado intermitentes, los que cerraron no estamos seguros de que puedan volver a abrir, muchos otros que están a menor motor, a una velocidad baja, no sabemos si van a poder volver al nivel que tenían antes, otros que están intermitentes, va a ser muy difícil que vuelvan a agarrar el ritmo que tenían. Y ahí entonces se va sumando la parte económica del desempleo, de la movilidad económica, el desarrollo económico, también hay un efecto social. Y estas dos variables son bastante explosivas. Porque entonces me llevan a otro temita, Álvaro, el cual es, ¿cuál es la propuesta del Poder Ejecutivo en lo económico y en lo social? Ya estamos con una ruta clara en relación a lo de la pandemia. Esperemos que todas las cosas sigan saliendo lo mejor posible y de una vez aquí, ya que estoy tocando este tema, pues transmitir la solidaridad a todas las personas a todas las familiares de las personas que han fallecido. Eso es muy duro. El país debe, digamos, de sentir estas pérdidas, igual que otras personas que han fallecido por otros motivos, pero particularmente somos más sensibles hoy en relación a este tema. Entonces, ¿cuál es la política que tiene el gobierno en materia económica, reactivación, el gran plan de reactivación económica, y cuál es el gran plan que tiene el gobierno en materia de generación de empleo? Eso es un poco la insatisfacción de la gente. Y esto no se puede generar solamente por una propuesta del gobierno, sino que tiene que darse en función de la participación de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas. El diálogo en esto es esencial. Pero es que precisamente a eso llegamos. A eso pasó lo mismo con Miguel Ángel en el tema de la concertación. Que por cierto, Miguel Ángel Rodríguez es uno de los que está muy cerca de este gobierno. De que consultaban, pero ellos ya tienen definido qué es lo que quieren hacer. Por lo menos yo no he escuchado cuál es el planteamiento de la política económica que tiene el gobierno, y tampoco sus planes de reducción, ¿verdad? Hablan de que se bajan el salario y cositas de ese tipo, pero no parece ser suficiente cuando más bien vemos denuncias que se habla de que se pagan millones de millones en alquileres de edificios, ¿verdad? El mismo Hacienda, sobre eso no se dice si se va a recortar. Tenemos la propuesta de un tren eléctrico de 1.700 millones de dólares en estas circunstancias en que estamos. Se habla de gravar más las transacciones bancarias, que ahí afecta todo, desde que a uno le pagan cualquier transacción. En fin, tantas cosas que se pueden grabar desde la clase trabajadora, que es la más golpeada desde hace muchos años, no solamente por el COVID, y que los golpean más, pero que no dan luces. Hoy decía José Miguel Corrales de que él sería feliz si el gobierno hablara de renta universal para que los grandes ricos paguen. Sin embargo, de eso no se habla de recortes sustanciales, sino solamente receta y garrote para el pueblo. Y en eso es como estamos en estos momentos teniendo un sector cada vez que se enoja más porque pareciera que esto va a ir subiendo de tono y si no hay control, no sé en qué va a parar este país. Pareciera que el gobierno va a dar un tiempo a ver si acaso se cansa, como todas las estrategias de las manifestaciones, luego enviará a los policías, pondrá a la misma gente en contra de los manifestantes y en fin, lo que ya esto no es la primera vez que ocurre en Costa Rica. No sé ustedes de esa parte cómo lo ven, porque esa propuesta del Fondo Monetario realmente se las trae.
quisiera, pues igual me preocupa muchos de los temas que vos estás señalando, que también podemos recoger en diferentes lugares donde la gente participa haciendo comentarios. Quiero sí decirte que el gobierno tiene la mejor oportunidad de todo su periodo para no realizar un proyecto de concertación, no llamar a la gente y sentarse ahí, hacerse la fotografía y no sacar nada. Hay grupos brillantes de universitarios, académicos, que han hecho algunos manifiestos y que se han tratado de acercar al Poder Ejecutivo para hacerle propuestas equilibradas, ponderadas, en donde si el sacrificio de unos sectores no va a ir en desproporción de otros sectores, sino que trata de repartir las cargas parejito. Creo que el Poder Ejecutivo debe escuchar a estos grupos que ya lo han hecho en manifestaciones públicas, en documentos públicos. Tiene que acercarse al diálogo con los partidos políticos. Hay dos rutas que se han planteado para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Decía el exministro Fernando Herrero que en función de los términos de los acuerdos con el fondo, no era tal vez necesario acudir a la Asamblea Legislativa. Otros sostienen que sí, indistintamente de que el Ejecutivo vaya de forma directa al Fondo Monetario o pase por la discusión de la Asamblea Legislativa, es necesario el consenso político. El consenso político le da validez y valida las decisiones del Poder Ejecutivo y hace que todos seamos más conscientes de la proporción que tenemos que dar. El diálogo político no solamente implica el que escuchemos, sino la posibilidad de poder decir, tal vez lo que yo estoy proponiendo no es lo mejor y existen otras posibilidades que podemos estudiar y aplicar. Esta decisión con el Fondo Monetario Internacional, como lo señalaba Guillermo Zúñiga, el exministro, inclusive el exministro de Hacienda, el último exministro de Hacienda de este gobierno, ayer en un chat en el que participaba con un grupo de análisis que se llama La Isla, todos coinciden en que de nada sirve que le demos dinero al Poder Ejecutivo, al gobierno, si tampoco viene aparejado con una serie de reformas que no nos vuelvan a poner en la misma situación en muy corto plazo. No se trata de salir de la coyuntura, se trata de tomar decisiones que puedan hacer viable la economía y el desarrollo del país a un muy corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Entonces, esa es la decisión que debe tomar el Poder Ejecutivo. Si lo que quiere es dinero para llegar al cambio de mando, pasar las elecciones y entregar, pues esa es una ruta muy fácil, nos va a doler mucho y nos va a costar mucho, pero si queremos hacer algo más profundo, si queremos dejar una perspectiva para la próxima administración, que lo que falta para que llegue el próximo gobierno realmente es muy poco. Entonces, si queremos dejar una situación más estable para la economía, tenemos que pensar en las bases que hagan sostenible los próximos años y no solamente un año y medio. Y es que ese diálogo político cuesta, porque por ejemplo el sector cooperativo ha venido reclamando que no quiere más impuestos, que ya hay impuestos que pagan, pero no se habla, por ejemplo, de grabar ¿cómo se llama? Las zonas francas. Entonces, hay una disparidad en quienes hay que proteger y a quienes no. Eso por un lado. Y lo otro que usted señala me parece sumamente interesante, porque lo que se quiere en gran medida, por lo menos lo que uno escucha, es que muchos de estos recursos van a ir a pagar una gran deuda que cada vez es mayor. El país se endeuda, se endeuda, se endeuda, y ya no hay liquidez, ya no hay plata para invertir. Y después de que tenga plata para ir bajando un poco esa deuda, ¿cómo vamos a recaudar más si ya no tenemos de dónde tomar más? El tema pasa porque ¿qué va a pasar después de si aplican el garrote con el Fondo Monetario? ¿Cómo van a reactivar la economía? Que eso es lo que uno no ve. La otra parte de cómo vamos a sacar este país adelante y no solo recoger plata para pagar la deuda, que eso pareciera que es lo que se propone con el Fondo Monetario. Y que lo pague mucha gente, otros no, por supuesto. Las personas más brillantes en economía de este país ya han hablado.
y muchos de esos no están en el gobierno ni trabajan para el gobierno. Sectores importantes ya han hecho su aporte a través, como te lo decía hace unos minutos atrás, en diferentes documentos que han hecho llegar no solo al Poder Ejecutivo, sino que también a través de información que han hecho pública, la han circulado en diferentes lugares. Son documentos serios de trabajo, son documentos críticos, documentos que hacen propuestas de mediano, largo y corto plazo. El gobierno tiene y está en la obligación de sentarse en forma inmediata a dialogar con todos los sectores, no solamente con unos sectores, no solamente con aquellos sectores que le son, digámoslo, proclives, sino que también con aquellos sectores con los cuales puede existir una profunda diferencia y disidencia. El gran problema de las políticas públicas es saber comunicarlas y no se puede intentar darle una, como han dicho varias personas en diferentes momentos, no se le puede dar a la persona que está enferma una medicina si la persona que está enferma no sabe para qué es y cómo la va a curar. El país necesita hacer profundos cambios. El país tiene que tomar decisiones. Esto es impostergable. Muy bien, pero ¿cuáles son las decisiones? ¿Quiénes participan de esas decisiones? ¿Estamos de acuerdo en que son las mejores decisiones? ¿Cuántos grupos, sectores realmente el gobierno ha hecho un proceso de diálogo para que las decisiones que se vayan a tomar alrededor del Fondo Monetario Internacional, que no son las únicas, esta es una pequeña parte de las decisiones. Esto es dinero, lo que estamos hablando. Estamos hablando de que hay otras decisiones que también tiene el gobierno que tomar, que van aparejadas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tienen que ver con reactivación económica, tienen que ver con empleo, y de lo cual no estamos hablando. Y tal vez urge mucho la tranquilidad, darle a la ciudadanía, al sector comercial, al sector empresarial, a las cooperativas, a los diferentes sectores que realizan actividades económicas, tranquilidad, señales claras sobre las decisiones que se van a tomar, porque de eso depende también de que muchos sectores empiecen a invertir y empiecen a tomar acciones para la reactivación económica. En la medida en que haya incertidumbre y no haya capacidad para transmitir en una forma asertiva, en una forma clara, en una forma precisa, consensuada, con diálogo social, entonces la crisis lo que estamos haciendo es agudizándola. Quiero agradecer a quienes nos están escribiendo. Aquí tengo a Borbón, que me envía un mensaje también que dice que, entre otras cosas, que el presidente Alvarado no entiende razones, el tipo está comprometido con quienes lo eligieron, mera retórica del gobierno. También Alicia Monge, muchas gracias, que nos envía varios comentarios y que habla de que el gobierno va a cobrar impuestos sobre impuestos y luego a quién va a cobrar más impuestos cuando el país no tenga una salida y ya no haya recursos con qué pagar más deuda. En fin, otros comentarios que nos pasan por ahí, don Gustavo Macís, que escuche los académicos de universidades y un diálogo con todos los grupos sociales y económicos. Agradecemos a quienes nos envían mensajes a través de la página de Facebook. William, el papel de los medios de comunicación es vital, ¿verdad? Ha habido mucho descontento y veamos manifestaciones en contra de Canal 7, la gente ya no le cree a La Nación, dos voces importantes en este país, ¿verdad? Pero que han perdido mucha credibilidad. Usted que ha sido uno de los grandes defensores como periodista de la libertad de expresión en este país, ¿cuál es el papel que han venido jugando los medios? Porque definitivamente ya la población y a los medios les está creyendo, a esos medios, a otros por supuesto que sí gozan de mayor credibilidad, pero que hay un sector de los medios que se ve muy conectado a sectores que definitivamente no responden a los intereses de la mayoría. Sí, esto es un tema crítico en todas las sociedades, llega a pasar en un momento determinado. Hay historias recientes también en Europa de cómo la gente canaliza mal su ira, su frustración o su deseo de que algo ocurra y termina culpando y señalando a los medios. Vamos, usualmente los medios transmiten informaciones y tienen una parte editorial. A veces tal vez a la gente no le gusta eso, pero tenemos que recordar también todo el aporte que los medios de comunicación dan en otras circunstancias. Es decir, no podemos pensar que todos los medios sean químicamente ajenos a las realidades. Y eso se llama libertad de expresión. Los medios también tienen derecho a tener una filosofía del tipo de sociedad que queremos construir.
y en la diversidad de los medios de comunicación se construye una democracia. Entre más medios de comunicación existan, más democrática es nuestra sociedad. Y una de las grandes virtudes que tienen las redes sociales, el desarrollo ahora de las comunicaciones, es que no solamente están los medios tradicionales de radio, televisión, prensa escrita, sino que hay medios que están ahora dedicados a hacer noticias a través de la inmediatez de las redes sociales. Y no tiene un espacio físico como lo puede tener el medio de la Nación, o lo puede tener el Canal 7, o lo puede tener Canal 6, o lo puede tener el Diario Extra, o Radio Colombia, etcétera. O ustedes mismos no operan en un lugar físico, sino que operan en cualquier lugar, en cualquier hora, y además transmiten con un nivel de inmediatez profundamente rápido las noticias que están ocurriendo casi que en tiempo real. Entonces, hay que tener cuidado, los medios no son el enemigo de la sociedad, son el compañero ideal de una sociedad que quiere ser democrática. Tenemos derecho a escoger los medios que leemos, disentir con los que no estamos de acuerdo e inclusive hacérselos saber. Pero los medios debemos de protegerlos para construir esa diversidad de voces y ese pluralismo. Y eso es importante en nuestra democracia, saber que el enemigo de la sociedad no son los medios, sino que es un compañero fiel de las sociedades democráticas. En todo el mundo ha sido así y en la actualidad en el mundo sigue siéndolo. Es una realidad lo que usted señala. Lo que pasa es que el descontento de esas líneas y esas voces editoriales de los medios definitivamente tienen a la población bastante enojada y las van a seguir enojando. Por supuesto que hay otras realidades que uno como vos señalás, las puede ver incluso de la misma expresión de la sociedad como tal, pero definitivamente eso viene a marcar también o a sumar un poco el enojo y no verse solo en lo político, sino también en algunos sectores. Vamos a hacer una pausa, William, y vamos a regresar para continuar, porque sí es interesante hablar sobre o analizar, por ejemplo, por qué nos integran otros sectores a esta manifestación. Se extraña mucho a los educadores, ¿verdad? Los educadores, yo tengo un profundo respeto por todos los educadores. Me acuerdo hace un par de años, ¿verdad? En las manifestaciones fuertes que se dieron contra la reforma fiscal, donde mucha gente los acusó con el dedo durísimo, ¿verdad? Como vagos, y hoy los están echando de menos porque tienen una gran estructura para protestar. Después pasó las leyes que impedían un poco el manifestarse, pero en fin, he escuchado algunas posiciones al respecto y podemos analizar lo que puede pasar también a nivel del Congreso y la situación, cómo se puede poner si no hay ese diálogo que usted señala. Vamos a hacer una pausa. Recuerde que estamos en vivo a través de TVN canales 14 y 16. Estamos hoy compartiendo con el analista político, abogado, escritor, profesor universitario William Méndez. Y ustedes también, si quieren hacernos un comentario, estamos a nivel de Facebook, TVN 14, ahí nos puede también enviar su comentario, agradecerle a quienes nos han escrito. Ya regresamos con más de Tertulia Anoche. Bien, continuamos con Tertulia de Noche. Estamos compartiendo con ustedes a través de Canal 14. Hoy compartiendo con nuestro amigo William Méndez, periodista, escritor, también abogado y analista político. Un saludo para Eddie Méndez, que nos envía un mensaje de Cartago. William, hablemos un poco de lo que pueda pasar de hoy en adelante. Pareciera como que el tono va subiendo, como decíamos al principio. Todavía no se vislumbra ningún diálogo. Yo no sé... Por lo menos yo siento que la posición del gobierno es muy radical en el tema del Fondo Monetario, ¿verdad? Yo tengo mi sospecha, la verdad. Yo creo que el tema de las transacciones bancarias, que no sé cuántos millones de dólares son, ahí decían estimaciones, pero es muchísimo. Pues cualquier otra cosa podía darse por alguna negociación en venta de activos. Ese es mi análisis, que por ahí va a ser algún tipo de negociación. Pero el gobierno está con una posición muy centrada en que incluso ya uno ve voces de expresidentes hablando de que si no cooperamos, que si no vemos en la situación que está el país, no vamos a salir adelante.
¿Esas posturas radicales usted cree que llegan a suavizarse? ¿O cuál debe ser la actitud del gobierno para usted para tratar de ver cómo llegamos a un consenso a través de ese diálogo político que usted señala? Eh, Vamos a ver, yo tengo la esperanza de que el Poder Ejecutivo pueda variar algunos de los elementos que se encuentran en la propuesta al Fondo Monetario, por lo menos las partes más públicas que hemos conocido, y no solamente las pueda variar, sino que también pueda acoger las manifestaciones de sectores importantes que, como lo decía antes, de que fuéramos al corte, de propuestas que estos sectores han hecho que podrían tener mucha viabilidad. Entonces, hay sectores que no han participado del diálogo, hay sectores que se sienten excluidos, hay sectores que no quieren permitirle al presidente de la República dialogar, porque no es una cuestión solamente que el presidente quiera hacerlo, sino que también hay dentro del gobierno, dentro de la administración pública, hay mandos medios que son a veces los que mandan e imponen lo que ellos creen que debe hacerse, su visión desde la perspectiva del funcionario público de qué es lo que el gobierno debe hacer. Y esto impide el diálogo político. Por eso entonces puede ser que otros, como lo señalabas en tu análisis, puede ser que otros sectores vayan poco a poco agregándose a esta molestia social, a estos grupos que están haciéndole ver al presidente que tiene que cambiar de rumbo, no con respecto a la propuesta del Fondo Monetario, sino en relación al diálogo con los diferentes sectores. Es decir, hay grupos que no han participado en todos estos años del diálogo con el gobierno, hay grupos que quieren hacerse escuchar, hay grupos que están buscando una ventana para poder expresar sus ideas, sean buenas, sean malas, sean equivocadas o no. Hay otros grupos que están participando pero que no están siendo tomados en cuenta porque la capacidad para entender lo que es diálogo político es una línea muy difícil de entender. Es crítico el sentarse a conversar y a dialogar con los grupos si se tiene una única posición. Y el diálogo político parte de que yo pongo en la mesa mis posiciones, escucho las de las otras personas, analizamos los diferentes contextos, hay una gran dosis de racionalidad, de uso de la razón y del uso del método científico sobre lo que queremos construir, porque para eso se llaman políticas públicas, es decir, decisiones que nos van a afectar a todos y la idea es que tengan la mayor cantidad de visiones incorporadas que puedan ser realizadas, es decir, que no solamente sean propuestas, sino que se puedan materializar, que se puedan ejecutar y que además cuenten con el respaldo de la sociedad en el contexto general, ¿no? Porque no necesariamente tenemos que coincidir en el 100% de la propuesta, pero sí podemos unificar criterios de partes fundamentales y necesarias para desarrollar lo que queremos hacer en los próximos años. Como vos lo señalabas, hay grupos que no están participando, algunos sindicatos, algunos sectores de la educación, hay que escucharlos. Ellos están en estos momentos en una situación muy acongojante, muy crítica. Cuando los maestros no pueden dar clases, cuando los maestros pierden contacto con los estudiantes, de una u otra manera estamos debilitando nuestro futuro. Son los jóvenes preparados para enfrentar los nuevos retos. Y el maestro es fundamental en nuestra sociedad. Y el gobierno entonces también tiene que escuchar al sector educación que tiene mucho que decir. Es que todos los sectores tienen algo que decir. No hay un sector que no sea importante. Lo poníamos hoy en el contexto de las manifestaciones. La gente que hablaba en Punta Arenas sobre la reactivación del trabajo de la pesca. Hay un movimiento cívico en Punta Arenas dirigido por Gerardo Zúñiga, muy interesante las propuestas de diálogo que están planteando, constructivas. Hay mucha gente en muchas comunidades que están haciendo propuestas para mejorar la situación y para enfrentarla. Pero eso tiene que tener un estudio razonado, un estudio metódico, un estudio científico para poder tomar las mejores decisiones. Algunas no se van a poder hacer. Otras tendremos que posponerlas para un mejor momento, pero las más urgentes tenemos que hacerlas. Como, bueno, hoy escuchaba o leía por ahí de que los educadores, algunos, por supuesto, algunos sectores consideran de que más bien hay un sector de los empresarios que les favorece
este tipo de huelgas. Y que más bien ellos quieren que las manifestaciones, o si en algún momento se van a pronunciar sobre impuestos progresivos para los sectores que más tienen. Porque ahora sencillamente no quieren impuestos, pero hay un sector de la población que se está dejando por fuera y que tiene que ser tomado en cuenta, como hablábamos al inicio de Renta Universal. Hay un sector de los educadores que también opina. Habrá que ver también qué opina el sector cooperativo, en alguna forma también está haciendo sus propuestas al gobierno y otros sectores que se no ven involucrados. Sin embargo, para usted, la situación que estamos viviendo hoy, que arrancó en el país, ¿cómo se puede ver a largo plazo? ¿El presidente va a ser sordo o esta situación puede reventar en una condición ya de confrontación entre los ciudadanos, policía y un gobierno sordo? ¿Cómo lo ves? Yo espero una capacidad de diálogo. Todavía soy optimista de que el gobierno puede dar ese paso. Y eso implicará muchas horas de sacrificio de muchas personas y de muchos sectores. Hay sectores que están representados políticamente y otros que no lo están. Y hay que incorporar tanto a los que están para escuchar la diversidad de los sectores, así como atraer a quienes todavía no tienen cómo llegar al gobierno a hacerle ver sus planteamientos. Por eso tuvieron que acudir a la calle, por eso alguna gente se mantiene en protestas, porque es la única vía que conocen para poder hacer sentir y expresar y canalizar toda su opinión política. Entonces, confiemos en que el Poder Ejecutivo va a generar este diálogo, confiemos en que el Poder Ejecutivo va a tener esta capacidad para poder conversar y entenderse con diferentes sectores y que puede construir una propuesta económica de cara a la relación con el Fondo Monetario Internacional y una propuesta de desarrollo económico después de la crisis y una propuesta de reactivación laboral después de la crisis. Ahí me está escuchando, es que sí me está escuchando, Sí, te William. escucho. Ok. Sí, perfecto. Es que tenemos como problemas con el internet. Pero bueno, aquí el tema es cuánto va a seguir esto, ¿verdad? ¿Cuánto va a seguir esto? Yo siento de verdad el gobierno muy centrado en su posición y veo que la población está reaccionando, entre menos haya diálogo, más va a reaccionar y esto va a seguir aumentando de tono para mi concepto. Aunque usted sea optimista, yo sí veo de que van a pasar días de que la situación va a estar dura, van a someter a prueba a la ciudadanía y la ciudadanía va a someter a prueba al gobierno, porque ya yo veo un pueblo que no solamente está protestando por una cosita, sino es que ya es la desesperación de la condición en que viven los ciudadanos, desempleo, todo lo del COVID, el rezago económico, el desempleo, ya hay condiciones que definitivamente la gente, si ya perdió todo, no tiene nada que perder. Vamos a ver, el país no está, la sociedad costarricense no está para llevarnos otra vez a un diálogo de 3 meses como ocurrió hace 2 años. Recuerda que hubo una gran protesta contra los impuestos y yo creo que el gobierno debe de encaminarse a establecer las bases de ese diálogo, a establecer las bases de ese entendimiento con los diferentes sectores, a revisar su propuesta y cotejarla con las opiniones fundamentadas, serias y responsables de mentes brillantes que en este país han dicho qué es lo que se debe hacer y esperemos que el gobierno eh, pueda tener la capacidad de escucha, la capacidad de entendimiento y la capacidad de discernimiento para tomar las mejores decisiones. Si el William, gobierno no lo hace, nos podremos encontrar en una situación más crítica que la que estamos viviendo hoy. William, ¿cómo se llama? Rolando Araya, la semana que lo tuve en el programa, decía que tenemos reservas naturales importantísimas como el oro. Hacía una propuesta de cuánto podía sacarse de ahí si el gobierno retomaba una condición de en que el país pudiera explotar nuestros propios recursos naturales sin necesidad de tener que meter más impuestos. No sé si escuchó esa propuesta, don Rolando, ¿qué opina usted? O le faltan argumentos para dar su opinión en ese sentido? Pero en términos generales eso fue lo que dijo. Sí, yo he escuchado a Rolando decirlo, claro, que vi el programa de ustedes y tengo que decir que así como Rolando ha hecho esa propuesta, hay otro conjunto de iniciativas muy, muy interesantes.
Como te comentaba, Guillermo Zúñiga el otro día nos decía a un grupo de personas en una pues, videoconferencia que hay que tomar decisiones con respecto a la deuda interna, a a las personas, a las instituciones a las que les debemos dinero, a los plazos y los intereses de la deuda interna, y hay que entrar primero, una de las medidas es renegociar el tema de la deuda. Pero también se ha hablado de vender activos del Estado, de vender FANAL, de vender el VIXA, de vender el INS. También se ha hablado, que inclusive vos lo señalaste en un momento determinado, de la gran cantidad de edificios que tenemos alquilados por parte del gobierno, que hoy con el COVID llegamos a las oficinas públicas y nos dimos cuenta de que no hay necesidad de tantos edificios con tanta gente en virtud de que las nuevas tecnologías nos permiten hacer teletrabajo o trabajo a distancia, etcétera. Hay una cantidad enorme de propuestas muy interesantes que casi que podrían ser la agenda de desarrollo de Costa Rica de los próximos 20 años, y hay que tomárselas muy en serio todas y cada una de ellas. Pero para eso necesitamos la capacidad de unos de proponer y otros de escuchar, y de la capacidad de las dos partes para dialogar y encontrar los puntos de equilibrio y puntos de consenso. No todos podemos ganar en las negociaciones. Hay famosas teorías sobre negociación y en algunas oportunidades algunos pierden, otros ganan, pero también hay puntos de equilibrio. Y hacerlo a lo costarricense, buscar esos puntos de equilibrio, es volver por el camino del que siempre lo hemos hecho, es volver a la costumbre que hemos mantenido por años de escuchar y tomar decisiones sabias con la mayor cantidad de participación posible de los sectores sociales y de estudiosos. Por aquí también tenemos opiniones de Carlos Moraga, que dice que la propuesta del Fondo Monetario está planteada en una economía como venía o está pensada en la economía que está por venir la pandemia. Son dos realidades distintas que estamos por vivir en el país. Patricia Pineda, para que exista diálogo, el gobierno debería estar dispuesto a escuchar y no es una casualidad que haya demostrado tener voluntad de hacer. Hay muchas buenas ideas, muchos sectores, pero no hay voluntad política, es perder el tiempo. Las soluciones son harto conocidas. La gente ya perdió la paciencia. El tema de la Asamblea Legislativa, yo los veo ahí tirándose durísimo, pero tienen un reto interesante también en este tema, William. Porque yo no Sí, sé es si a un ellos les tema, va a tocar discutir el préstamo del fondo. sí, es un tema de los que más me preocupan, la relación política de la Asamblea, Poder Ejecutivo y sectores sociales. Primero saludar a las personas que nos han escrito, a Patricia, a Don Eddie y a Don Carlos, que ahí también hay otras personas. Gracias por escribirnos y hacer sus preguntas o sus comentarios. De eso se trata la democracia, de poder también que ustedes expresen a través de las páginas de las redes sociales su punto de vista. El tema de la Asamblea Legislativa tal vez es uno de los elementos más críticos en la construcción de las políticas públicas, porque entran en juego diferentes factores, diferentes escenarios, diferentes intereses, y a veces es peligroso porque pasamos del interés público general, podemos caer a los intereses específicos que pueden llegar a niveles tan finos como intereses personales. Entonces, la Asamblea juega un rol importante porque se supone que va a recoger una mayor cantidad de opiniones, pero las soluciones no pueden partir de, la, de, la, de que solamente los diputados pueden tener un criterio informado y técnico sobre la materia. Igual si la decisión va a pasar sobre el filtro de la Asamblea Legislativa, en ese mismo contexto es donde todos estos sectores deben de llegar a participar de un diálogo para poder construir la mejor propuesta. Y entonces no solamente los diputados puedan hacer con su poder como legisladores de decir algo sí, algo no, sino que también puedan tamizar y montar los equilibrios necesarios. Pero eso implica lo mismo que le pido al Poder Ejecutivo que tenga, se lo pido a la Asamblea Legislativa, un gran poder de escucha, porque solamente así vamos a tener una reacción positiva de la sociedad. ¿Cuánto tiempo más vamos a ver lo que estamos viviendo hoy para usted, William? Eh, no estoy, digamos, no tengo así como una fecha precisa.
y tampoco quiero generar temores infundados sobre afirmar si va a continuar o se va a detener. Lo importante es que vayamos en la ruta del diálogo. Las personas están esperando ser atendidas, las personas están esperando ser escuchadas sobre los temas presentes y sobre muchos otros temas. No podemos posponer los diálogos para ver que no se resuelvan, que la gente se canse, que la gente se vaya, que no haya, que se desmovilice, pero tampoco se trata, y es peligroso apostar a que podemos resolver la inconformidad social, la protesta social a través del uso de la fuerza. El mecanismo de librarnos de las protestas sociales con enviar policías o generar, abrir rutas alternas, no resuelven el problema profundo que tenemos de ausencia de diálogo social. La Asamblea puede jugar un papel en pedir al presidente de que atienda a estos grupos para que los escuche al igual que otros, porque hasta ahora lo que uno ve es Villalta y alguno que otro, pero no he visto a la Asamblea identificada con este movimiento en su mayoría. ¿Usted cómo? Sí, coincido plenamente con lo que estás diciendo. La Asamblea también tiene que ser escuchada por el gobierno de la República. Es importante porque siento que en el tema del Fondo Monetario Internacional, que es una decisión casi que inmediata, de muy corto plazo, el gobierno también tiene que escuchar las voces políticas de la Asamblea que le están enviando un mensaje, le están diciendo no nos gusta, no nos huele bien, mejor sentémonos a conversar. Sea que el gobierno vaya, como lo decía, por la ruta directa sin pasar por la Asamblea y con mucho más razón si pasa por la Asamblea Legislativa. No puede ser una negociación a puerta cerrada. No quiero volver yo a ver escenarios en donde estamos los periodistas y la ciudadanía afuera, viendo a ver qué ocurre ahí adentro y que nos salen con ideas, de pronto nos vienen ahí con un comunicado, con unos acuerdos. Las negociaciones tienen que ser de cara a la ciudadanía, las conversaciones tienen que ser con presencia de la ciudadanía para que den fe de los acuerdos a los que se están llegando. Y eso implica transparencia, y eso implica probidad, eso implica ser más asertivos, ser más comunicativos, ser demócratas con respecto a lo que estamos negociando, porque lo que estamos hablando es del futuro del país y este futuro del país es muy complejo cada vez. Un mensaje final, William, para ir cerrando. Bueno, llamar sobre todo a la tranquilidad a las personas. Creo que todos los ciudadanos tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Todos escogemos la forma en lo que lo hacemos. Algunos lo hacemos a través de escribir un artículo o de comentarlo con nuestros amigos o asistir a actividades. Otros están hoy en las calles haciendo ver su punto de vista, pero tratémonos con respeto y con fraternidad. Evitemos que se nos infiltren personas que quieran buscar objetivos distintos a la solución de los problemas nacionales y hagamos propuestas, hagamos todas las propuestas posibles, enviemos todos los documentos a la clase política, a los partidos políticos, a los diputados, al presidente, escribamos los artículos, enviemos a los medios de comunicación y si no nos lo publica un medio de comunicación, hoy con las redes sociales podemos darlos a conocer por esa vía. No dejemos de manifestar nuestras preocupaciones y participemos todos de la solución a los problemas del país, indistintamente de quién seamos y dónde estemos. William, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a ver qué ocurre. Hoy es el primer día de esta manifestación. Mañana van a seguir, como decíamos. Aquí en la zona norte, más bien los puntos de bloqueo se están incrementando. Y así que a través de TVN Noticias, de Canal 14 a mediodía, a las 6 de la tarde, nuestros compañeros van a estar informando y también en diferentes medios veremos qué es lo que pasa. Y veremos la evolución. Yo creo lo mismo que usted. Yo creo que el presidente, en lugar de enojarse, porque parece que ya está perdiendo la paciencia, y hablar de responsabilidad de todo, debería tratar de escuchar más y tratar de llegar a un diálogo y efectivamente buscar cómo entre todos podemos sacar adelante este país y no imponiendo condiciones que pareciera que solo para un sector son esas condiciones. Gracias, William, y esperamos vernos pronto para ver qué acontece más en este país durante estos años que nos quedan de gobierno, ¿verdad? El otro año va a ser una condición muy complicada si esto sigue, ¿verdad? Tenemos un año electoral
y por supuesto que las pasiones y las preocupaciones de todo lo que está pasando van a rebotar en ese proceso, pero ya es un proceso aparte que tendremos tiempo para discutir y analizar. Muchas gracias, William. Buenas noches. Gracias, gracias a todos y todas. Y a ustedes, amigos, por habernos acompañado en este programa de Tertulia de Noche. Recuerde que Tertulia de Noche son los miércoles a las 9 con repetición los domingos a las 5 de la tarde y gracias también a quienes nos ven a través de nuestra página de Facebook. Buenas noches, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao.